bonitaradio.net, facebook.com/bonitaradio y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Bonita Radio, y hoy estamos aquí, sí, de Puerto Rico al mundo, y sí, desde un proceso transnacional, pero tenemos a Miguel aquí con nosotros. Ya no está en Sydney, Australia, en estos días está aquí con nosotros y queremos celebrar eso. ¿Cómo estás, Miguel? Pues muy bien, ahora puedo enviar el saludo in situ. ¿La cámara cuál es? ¿Aquella que está allá arriba? Esa camarita que está ahí, bueno, que nos captura. A los amigos que nos pudieran estar viendo por allí, mira, yo existo, no soy una voz programada. Tenemos cuerpo, dije hoy que iba a estar aquí en cuerpo y calva. Perfecto, cuerpo y calva. El alma no sé si me queda, pero estamos ahí. Y ya que Miguel está aquí de vuelta por unos días, quisiéramos tocar un tema que ha estado bastante en boga por muchas razones, y razones justificadas obviamente, y es la migración o las migraciones, el vaivén boricua, el ir y venir, quiénes se quedan y quiénes se van. Y es un tema que obviamente tiene historia, y en la historia de Puerto Rico tiene mucha cola, pero tal vez pudiéramos empezar de la manera más, por un lado más informal, pero por otro más experimental, ¿no? Hablando de tu propia experiencia. Tú que acabas de llegar, Miguel, y celebramos esa llegada. De manera general, comencemos a hablar cómo ha sido este proceso o esta experiencia migratoria. La última, porque no ha sido, digamos, la más reciente, porque no ha sido la única en tu vida. Cierto. Llevo un tiempo. Es interesante porque dependiendo el momento en que uno lo hace, quiero decir, la edad y las circunstancias, cada escenario es distinto. Y yo creo que una de las cosas que noto en la conversación pública que se está dando, que más, digamos, resiento o más objeciones me levanta, es las generalizaciones insostenibles. O sea, que si yo te comienzo a contestar la pregunta, tratando de organizar mi memoria de cuán distinto han sido los distintos momentos, siendo estudiante, después de estudiar mis primeros trabajos afuera, regresando, volviéndome a ir, ahora después de haber tenido un cuerpo de trabajo en Puerto Rico, si empiezo a comentarte en las diferencias, me sorprende cómo todos los migrantes entramos de momento en un paquete mediático y en unos sellos muy fáciles y muy... ¿qué te digo? Muy reductivo. O sea, está desde el traidor, que es el sello más común que estamos escuchando ahora, y digo traidor a varios niveles. Está el traidor porque traicionaste a la patria, porque ahora vas a proyectar todo tu trabajo, todas las plusvalías se las vas a dar a alguien más, no a los locales, ¿verdad? Y está el traidor también porque dejaste de ser un índice de explotación, un índice de consumo, un índice de contribución a las arcas del gobierno. O sea que la traición se da a varios niveles. Y digo, hay otros sellos, o sea, también está el melodrama del que se va porque está desesperado, ¿no? Y eso, pues mira, a veces no hay duda que las emociones que te crea el irte del país por un tiempo, pues no hay duda que a veces sí tienen paralelos con el melodrama, pero se dan unas conversaciones y se asumen también unos actos desesperados que no siempre están ahí. O sea, hay migraciones de todo tipo, hay generaciones enteras, incluyendo la nuestra, que estamos ahí en el vecindario de los llamados Generation X, según la terminología norteamericana, que vivimos pensando y expuestos a escenarios multiculturales. Y ya el país mismo, en nuestra imaginación, de niños creciendo con televisión y con todo lo demás, ya no giraba estrictamente en torno a Puerto Rico como ese único centro, desde donde nos veíamos en el presente y en el futuro. Así que para mí es una cosa, y fue siempre una cosa natural, sin que eso de ninguna manera desvirtúe las muchas aportaciones que se pueden hacer desde la afuera. Y claro, ni hablar de los migrantes que están adentro,
porque ahí nos ponemos metafóricos, pero es una realidad. Buenísimo punto. Hay una gran demografía nuestra de personas que sí están aquí, en cuerpo y alma, pero ausentes. Se fueron conceptualmente hace tiempo. Sí. Y quizás si nos pusiéramos a hablar aquí de diagnósticos, como nos encanta en este programa, uno de los diagnósticos nacionales o de las patologías grandes es que nosotros no hemos aterrizado en Puerto Rico todavía, que seguimos tratando de arreglar o de intervenir en un país que todavía no conocemos. O bajo unos imaginarios que sencillamente son más exóticos que las selvas australianas donde yo pudiera irme de paseo. Wow, eso es un grandioso punto. Fíjate, el otro día estaba revisando unos estudios, unos análisis, y por un lado es cierto que Puerto Rico es tal vez uno de los territorios más estudiados del mundo, en el sentido que aquí han venido antropólogos estadounidenses, aquí han venido sociólogos estadounidenses también, epidemiólogos. Aquí esto se ha estudiado de la A a la Z y sin embargo no conocemos muchísimo de las diferentes capas, dinámicas, relaciones que constituyen, vamos a llamarle así, nuestro país o este territorio que imaginamos como país, muchos de nosotros. Y eso es algo bien interesante. Yo mismo reconozco que, y cada 4 años me doy cuenta, yo no conozco a Puerto Rico en el sentido de que no puedo hasta el sol de hoy explicar un montón de cosas y me rompo la cabeza. ¿Cómo se da eso? No lo sé. O sea, eso para hablar de ese detalle. Por otro lado, mencionaste algo bien interesante y es la dimensión emotiva, ¿no? Esto está lleno de unas cargas emocionales muy fuertes, toda esta narrativa de la migración. Y lo hemos visto en la literatura, lo hemos visto en un montón de espacios. Sin embargo, parece ser que esta migración se está describiendo, por llamarle así, esta nueva ola o esta última hora, se está describiendo de una manera distinta por diferentes razones. Se habla de unas dimensiones de clase distintas a unas migraciones pasadas, donde la clase media parece ser protagonista, en este caso, o digamos unas clases medias, por llamarle así. Obviamente, ¿qué es una clase media? Un amigo, Ricardo Delgado, dice que la clase media es un invento de los sociólogos americanos para no hablar de la clase trabajadora y la burguesía, sino crear este espacio del pequeño burgués y crearle así una dimensión más generalizada, universal. Pero, ¿de qué se trata? Tú sabes, esta nueva... yo creo, así... Y hablaste de la televisión, hablaste de todas esas cosas que son bien importantes, unos elementos culturales que nos relocalizan. Nos han llevado a mirar afuera. Sí. Fíjate, yo creo que el repertorio de labels que nos han puesto usualmente siempre habla de la educación, de que esta es una migración educada, de que tiene niveles socioeconómicos más altos. Y ese tema de la educación, quizás, vemos a Puerto Rico ser quizás víctima de su propio éxito. O sea, no logró, por un lado, fomentar un aspiracionismo de clase, de que mediante estudios y carreras ibas a moverte bajo unas premisas de movilidad social que no necesariamente se cumplieron. Muchos lo hicimos. Es un país donde, por ciento grande de la población, dentro de la misma clase media, pero incluso en sectores más populares, buscaron la educación como un mecanismo para avanzar. A pesar de todo, ¿verdad? No vamos a borrar el país de los desertores escolares, no vamos a borrar el país de muchísimos otros problemas, pero sí está ese cuerpo de conocimiento, de destrezas, que siempre he pensado, y en esto, pues, a los que me tildan de pesimista, esto les podrá sorprender. Yo creo que sí, Puerto Rico hay mucho talento, no de la manera como el gobernador lo dice recientemente esta semana, que siempre me mantengo en sintonía con la discusión aquí, pero sí, hay habilidades. Lo que pasa es que el país no ha promovido necesariamente los espacios, o no hemos sabido como sociedad, porque es un problema de todos, ¿no? Formar los espacios donde todas esas destrezas, de alguna manera, se conviertan en modos de ganarnos la vida. Y sí, la razón básica de muchos es que sentimos que el país se vuelve insuficiente a un nivel básico para mantenernos, y para nosotros incluso hacer aportaciones, porque ahí está el otro aspecto de la migración. Están los que sí, hicimos cosas aquí, o sea, y nos salieron. O sea, esa narrativa de que intentaste Puerto Rico y no te salió, te fuiste con el rabo entre las patas, no necesariamente me identifico con esa descripción tampoco, ni me gusta necesariamente caracterizar a los migrantes desde esa perspectiva. Pero, sin duda, hay un componente de nosotros que se dio cuenta que la naturaleza de aportaciones, que esa misma educación que teníamos,
nos pedía que hiciéramos, el país se estaba volviendo cerrado a eso, se estaba volviendo un país críptico, un país de claques. Y ahí que yo quisiera hablar después de la pausa que ya nos están avisando por ahí. Sí, estoy aprendiendo ahora en el estudio, ¿verdad? Hablaremos entonces de los mecanismos de expulsión que operan desde adentro. Que yo creo que ese es un tema. Muy bien. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico. Y Miguel estaba hablando de algo bien importante y es precisamente esos mecanismos de expulsión. Cuando hablamos de la migración, por lo menos, y las migraciones en la sociología, es básico hablar de precisamente mecanismos de expulsión y mecanismos de atracción. Entonces, algo que a mí me molesta en estos procesos es que muchas veces nosotros juzgamos a las personas que se van como si esto fuera meros actos individuales y no miramos las dinámicas más estructurales de estos procesos. Seguro. Esas fuerzas precisamente que expulsan, así como hablan de sectores escolares y lo que hay que hablar es de personas que han sido expulsadas de ese sistema, pues de alguna manera también somos expulsados del país. Y por otro lado, hay unas fuerzas que atraen, ya sean laborales, ya sea en cualquier lugar del norte global, ¿no? Estados Unidos, Australia, etcétera, 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 que atraen a diferentes migrantes para trabajar, ya sea por razones culturales, ya sea porque ofrece algo que no ofrece esos otros lugares donde uno origina, etcétera, etcétera. ¿Qué tú ibas a hablar sobre eso, sobre esos procesos de expulsión? Sí, bueno, están digamos los estructurales, que esos son los antídotos para el melodrama, porque ahí deja de ser una historia personal, una biografía traumática y empieza a ser ya algo sistémico. Y eso pues volveremos siempre a las Asquiasacen que nos iluminó por invitación tuya, que me hablaste de aquel evento donde ya vino aquí y nos decía cómo el capitalismo se había reinventado en su vertiente neoliberal como un sistema donde se producía capital, riqueza de forma abstracta, donde la mano de obra y el cuerpo mismo ya no eran necesariamente prerequisitos. Quiere decir que eso creaba unos, no digo bolsillos, unos sectores, unas toneladas de poblaciones que ya no eran necesarias y había que disponer de ellas. Estaba la prisión, que ya lo mencionó. Exactamente. Y estaban los fenómenos migratorios, los que te hacen la vida tan imposible en el lugar que entonces, que es lo otro, los lugares que se hablen a la explotación masiva, ¿verdad? Se juntan dos aquí. Vamos a pauperizar tus condiciones de vida en un sitio y vamos a dentro de la desesperación, vamos a enviarte esa pequeña nota que te dice, mira, ven aquí, porque aquí sí que están las oportunidades. Y digo, nuestra historia nacional tuvimos mucho de eso, porque nos vendieron con bombos y platillos en un momento dado el este de los Estados Unidos como un lugar de promesa, que era otra cosa. Correcto. Y eso es fundamental entenderlo, porque la verdad es aún dentro de lo que es toda esta retórica de la migración, o sea, se expulsó a casi la mitad de la población y por eso es que aquí hubo un desarrollo que hoy se celebra nuevamente con bombos y platillos, el milagro en Puerto Rico y demás. Bueno, ese supuesto milagro se da porque se expulsa. Con una amputación, de la mitad de la población. A la mitad de la población y que acaba, como bien sabemos, en los barrios y guetos de los Estados Unidos. Pero también, y yo recuerdo haberme criado bajo los prejuicios, ¿no?, que escuchábamos. Los que nacimos en los 60, 70, en ese vecindario, vimos también el regreso de esos otros puertorriqueños, ¿verdad? Claro, y todo el prejuicio del que traía unas costumbres distintas y claro, también tuvimos autores nacionales como René Marqués demonizando el planteamiento de la metrópoli, donde estaba la cuna del pecado y aquella muchacha que terminó prostituida en las calles de Nueva York y el otro que la máquina se lo come y lo devora, ¿verdad? Y todas esas cosas crearon en algunos de nosotros la idea de que esos otros puertorriqueños eran distintos. Sin embargo, yo recuerdo que ya en mi adolescencia yo observaba, pero ven acá, si es que estas personas tienen una maña empresarial y un entendimiento del manejo de las multiculturas
que constituyen vida en ciudad, que era una aportación que traían a Puerto Rico. Pero eso como que no, nosotros públicamente como país no lo hemos podido reconocer. Todavía persiste un discurso del puertorriqueño que emigró y que es una víctima del gueto o de los barrios de Nueva York. Y no estoy hablando aquí de la tontería, del tópico de empezar a hacer la lista de puertorriqueños exitosos. No es eso, es que realmente también hubo unas transformaciones importantes y unas aportaciones. Bueno, y políticas también, porque esta gente tiene un análisis de antirracismo, de identidad, en las universidades, de feminismo, sí, de luchas populares urbanas realmente impresionantes. Entonces, hay una riqueza ahí que mucha gente, digamos, no ha querido reconocer. Eso es bien importante. Y se suma a los desconocimientos que hablaste ahorita, que no nos conocemos como país, pero no nos conocemos tampoco el país que está afuera. Exactamente. Y en ese proceso tal vez valdría la pena, y esto lo vienen hablando ya diferentes personas por diferentes medios, es reconocernos como voy a llamarle así, una nación transnacional. Es decir, reconocer que no somos de un lugar y ya, sino que esas identidades, ese país lo vamos construyendo en donde quiera que estemos. Sí. Porque hay una relación que continúa. Y es un gran antídoto, primero al melodrama de la partida, y reconozco haber entrado en toda esta neurosis, ¿no? de las despedidas y demás. Y de los cortes y demás. Que es normal también. Absolutamente. Y hoy regresando, que me encuentro mi casa de nuevo, mi vecindario, todas esas emociones, pues las vi ahí. Pero también habría que, eso es un antídoto de la idea de que se deja de aportar económicamente al país. Y en eso pues debo señalar la voz de Deepak Lamba, ¿no? El economista, planificador, economista, sociólogo, ya con Deepak, all of the above, que lo ha señalado, o sea, públicamente en artículos que me parece que dando los ejemplos, mirando otras partes del mundo, que es una de las ventajas de salir de aquí también. Exactamente. Que no nos vemos el ombligo, de cómo los indios que están fuera aportan a los que están en Estados Unidos, aportan a los que están en el continente, aportan en los distintos países donde tienen intervenciones, y que se dan unas interdependencias que son ricas para la economía. Y eso siempre ha estado ocurriendo también aquí. Claro, siempre. No somos el país de las remesas todavía, pero y no es ese el escenario que estamos predicando en términos de lo que aportaría el que está afuera versus el que está adentro, pero hay unas redes de oportunidades. Se me ocurre, mira, en el empresarismo cultural, que es algo que me está interesando ahora como vocación profesional, el propiciar intercambios, o sea, el hecho de estar adentro y afuera, y todas las personas que uno conoce en distintas ciudades, en Estados Unidos, en Europa, en el continente asiático y toda su inmensidad. O sea, de ahí pueden salir cosas, proyectos, colaboraciones importantísimas. Y eso ya empieza a darse. O sea, el network clásico de trabajo ya no es necesariamente tu comunidad inmediata. Y claro, pues la gran pregunta es cómo aprovechamos eso. O sea, eso es una oportunidad. Y lo digo desde el punto de vista de lo cultural porque es una de las áreas que lamentablemente todavía seguimos pensando desde el ombliguismo, ¿no? Es impresionante. O desde los valores patrios, o peor aún, desde las claques que voy a promover versus las que no voy a promover y demás. O sea, que un lugar que en Puerto Rico ahora mismo es tóxico y está lleno de polémica, y ha sido así por muy buen tiempo, estoy diciendo que puede ser un lugar de posibilidad en el momento en que empezamos a verlo, lo cultural, no como la reafirmación necesariamente de una nacionalidad atribulada o una identidad atribulada, sino como la expansión con colaboraciones entre ciudades, entre puertorriqueños que están en distintas partes del mundo. Maravilloso. Ahí uno ve, por ejemplo, los diferentes trabajos que se están haciendo en Chicago, que obviamente es el más que conozco porque viví allí 7 años y medio. Trabajos que tienen que ver desde la museología hasta arte pues callejero, pero también el performance, las artes plásticas, etcétera, etcétera. Y todas esas relaciones pues producen, digamos, estas nuevas formas de hacer cultura, hacer economía desde una perspectiva transnacional. Y eso es otra, vernos Puerto Rico como un archipiélago que es translocal, que incluye Santa Cruz, que incluye Hawái, que incluye San Francisco, Chicago y ahora Australia, porque hay un boricua allí que serán 2 o 3 los que habrán, pero que hacen más ruido que 500. Sí, habemos unos cuantos, y insertados en distintas industrias con gran éxito. O sea, eso es lo otro que quería hablar un poco. Me da gracia porque yo que he sido crítico público del echarpalantismo nacional y de todos los modelos positivos y demás. ¿Estás reproduciendo? Me estoy delatando aquí. No, pero con crítica yo creo que eso es parte. Yo creo que es parte. Yo creo que a mí no me gusta la selección de modelos que quizás estas campañas gubernamentales han traído. O sea, el astronauta, la Miss Universe y demás, ya eso es tópico, ¿verdad? Pero hay puertorriqueños fuera del país que se han
han usado, fíjate, características de lo puertorriqueño, digamos, la cuestión campechana, la habilidad de romper el hielo, un poco de la inquietud caribeña o la irreverencia caribeña, y la han insertado ya sea en estructuras corporativas muy rígidas, muchas de ellas, la han insertado en panoramas académicos que también gozan de su dosis de rigidez, en las artes. Lo vemos en industrias tan raras para nosotros como la moda, que quizás pues no es que necesariamente tengamos pues grandes nombres nacionales ahí, que sí los hay, pero a nivel local, pues hay personas que lo están haciendo fuera de Puerto Rico y de una manera exitosa, y es intensificando características de nuestra manera de ser. O sea, en lugar de impostarte una nueva identidad y borrar tus rasgos, es casi como abrazarlos, convertirlos en herramientas de trabajo. Y eso, para mí, viéndolo en estos casos específicos que tengo en la mente mientras los menciono, es inspirador. Y no es nuevo, o sea, en mi experiencia también como estudiante, recuerdo en mi momento de hacer maestría, cómo lo que al principio era el miedo a no tener en mi equipaje lo que hacía falta para destacarme aquí, eso se transformó en el momento que me di cuenta que las herramientas propias de haberme criado aquí, incluyendo las inseguridades, incluyendo el nerviosismo, las inquietudes, la electricidad nuestra, que eso podía utilizarse para uno, pues, encontrar un lugar en el mundo. Y claro, yo creo que eso requiere, sí, abrazar la puertorriqueñidad, pero no es esta puertorriqueñidad de postal que nos están vendiendo, no es la del sumiso tampoco. O sea, son valores incluso que hemos perseguido. Mira de lo que estamos hablando de irreverencia, estamos hablando de sandunguería, estamos hablando de jaibería incluso. Y en lugar de ser una herramienta debilitadora o antisocial o egoísta, estamos hablando de cómo esto se convierte en una herramienta de cortocircuito en estructuras económicas y de trabajo que necesitan que alguien vire las cosas patas arriba. Oye, y los puertorriqueños somos buenos en eso, y yo creo que no nos hemos enterado. Y en ese proceso de cortocircuitear, como lo digamos, de transgredir, pienso ahora en las palabras que ahorita lanzó Félix Jiménez por el Facebook, y es que de alguna manera ese vaivén nuestro es como un baile. Un baile, ¿no? Un ir y venir que de alguna manera debemos bailarlo con ritmo y celebrarlo, menearnos y también despojarnos. Y es importante eso, reconocerlo. Obviamente aquí han habido violencias muy fuertes, desde las esclavitudes que trajeron a miles y cientos de miles de personas a estas latitudes, las otras que han sido exterminadas y desplazadas, los otros pobres que vinieron como un campesinado europeo y aquí se hicieron de otras formas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien sabemos que el Caribe tiene un nacimiento sumamente violento, pero también de mucha resistencia y solidaridad, y dentro de esas formas, pues, cosas bellas y hermosas, ritmos, pasiones, imaginaciones impresionantes, y eso precisamente saca desde miedos e inseguridades hasta nuevas formas de expresiones que debemos aprovechar y que yo creo que se van mezclando con otras a donde quiera que vamos. Sí. Así que todos esos espacios donde hemos estado siguen en comunicación, y esa es la cosa. O sea, yo no creo que en ningún momento nosotros hemos dejado de cortar esa comunicación. Los que se van, supuestamente, yo no creo que en la gran mayoría de los casos se van y ya. Hay una constante comunicación, y ahora más que están los medios como el Facebook, etcétera. O sea, un ejemplo, tú eres un ejemplo, tú has estado aquí más, yo no sé si más presente que antes, pero igual, como mínimo, igual. Y quién sabe si más, desde que te fuiste. Sí, yo creo que fue una medida casi que terapéutica en mi caso inicialmente, o sea, una urgencia por comunicar y comunicarme y escuchar, porque funciona de las dos maneras. Sí, es un tópico que los medios hoy nos permiten hacer esto, lo sabemos, pero yo creo que eso va dibujando un nuevo país y no nos damos cuenta. Y es un país más poroso, y es contrario a la visión defensiva, ¿no?, del patrimonio amenazado y estas cosas que todavía quizás nos embrujan, sin dejar de reconocer las violencias que seguro nos han formado y que todavía están vivas, pero quizás esa porosidad hay que explorarla y hay que sacarle provecho en lugar de sencillamente darla por hecho. Y con esos pensamientos y esas palabras regresamos en unos minutos a Puerto Crítico con Miguel Rodríguez Casellas presente y Juan Carlos Rivera Ramos.
Toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailarla ahora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico. Estábamos hablando aquí de muchas cosas, precisamente hablando de, bueno, ¿y cómo te está yendo allá? ¿Y cómo está esta persona y la otra? Yo creo que eso es parte también de los procesos de irse del lugar de donde uno es, mira, para citar a Hostos, del punto de partida. Tanta cosa que nosotros a veces, no nosotros, algunas personas critican tanto los que se van. El mismo Hostos, que aquí casi que se adora por muchas razones, definió la patria como el punto de partida. Lo que significa es que, bueno, como mínimo te tienes que ir por ahí, por el mundo, ¿no? Para que también aprecies ese punto de partida. Y él fue uno que estuvo hasta en la Conchinchina e hizo un montón de aportaciones. Chile, Perú, República Dominicana, Cuba. Así que, bueno, está enterrado en República Dominicana. Donde tiene que estar, yo creo, pero bueno, por lo menos hasta los próximos años. En fin, Miguel, en esa línea, punto de partida, te fuiste del punto de partida, digamos, y estás en Australia, estás aquí ahora mismo, pero obviamente, hablemos un poquito de Australia. ¿Cuál ha sido esa experiencia tuya al haberte ido? Mira, digamos, obviamente es otro lugar. Esto lo voy a traer un poco como testimonio, contestando a tu pregunta. Yo hice dos cosas inicialmente, para conocer el país y para conocerme. Yo creo que también parte de uno relocalizarse abre unas puertas. Uno empieza a encontrar áreas de posibilidad en uno mismo que uno no había visto. Yo no fui buscando una oferta de empleo particular, por lo cual yo tenía que empezar, no desde cero, porque nadie empieza desde cero. Yo tenía que reconocer el lugar. Hice dos cosas. Primero, me sumergí en toda la prensa, que en Australia es una industria enorme y llena de polémica, porque está en manos de los mineros, de los grandes dueños. Ellos tienen unos ricachones mundiales que están en los primeros 10 puestos del mundo. O sea que esto es un país de grandes fortunas y esas fortunas controlan unos medios y obviamente con todas esas advertencias entré en esos medios. Medios de negocios, tienen una televisión del Estado extraordinaria a nivel de educación e información, y eso facilita el que uno pueda enterarse del país. Lo otro, construir redes afectivas. O sea, no el networking clásico de negocios que buscan las personas. No, yo dije, no, yo necesito, ni tampoco reproducir necesariamente la comunidad que tenías acá, porque eso no es posible. Claro. Son otros ingredientes. Esto es como que sí, te acostumbraste a cocinar con unas cosas, pero esos ingredientes ya no los tienes allá. Así que tienes que a lo mejor, y tampoco vas a hacer un arroz con habichuelas con otros ingredientes que te van a dar otros sabores. Así que reconociendo las diferencias, empecé a montar unas bases afectivas. Es una cultura generosa en términos muy generales. Tiene obviamente sus contradicciones internas, de eso hablaremos ya mismo, pero hay muchos bolsillos de personas muy generosas, muy abiertas, y eso que facilitó el camino. Así que de esa y claro, ahí viene el tema importante aquí. Australia es el continente multicultural por excelencia. O sea, yo encontré un ambiente mucho más cosmopolita que Nueva York, que es el modelo de ese tipo de condición. Wow. O sea, y estamos hablando que está en una región muy próspera, por un lado, pero que también tiene unos desbalances, ¿no? De pobreza, claro, y de explotación. Tienen la economía de China como aliado importantísimo y Estados Unidos los vigila. Algunos dicen que incluso entran en el proceso político de las elecciones y las manipulan para empujar unos candidatos que son más proamericanos versus otros que son más pro-China, que es una discusión política y económica allá adentro. Y dado lo que ha salido hoy de tanto espionaje, no me estaría raro. Y ese es otro aspecto de Australia. Lamentablemente, Australia ha sido pionero y laboratorio en el espionaje. No es casualidad que Assange, ¿verdad? Es un personaje australiano y sus primeras luchas fueron contra el gobierno australiano. O sea que aquí hay unas coyunturas interesantísimas. Entonces, obviamente, de lo más fascinante para mí es el que tú tengas comunidades de griegos, españoles, italianos, árabes,
y musulmanes de todas las vertientes. Tienes el continente asiático completo. O sea, esa cosa de que aquí cualquier persona que tenga unos rasgos que identificamos como asiático, eso es chino, ¿no? Allí tienes todas unas diversidades. Entonces me voy familiarizando con esas diferencias también, con todas las mezclas que ha habido. O sea, aquí estamos hablando de mi corillo así de amistades. Tengo un segmento que adoro, que son mitad una cosa y mitad otra. Y entonces, en esas mitad, imagínate, uno lo que encuentra es familiaridad, porque uno dice, pues si es que los puertorriqueños también somos mitad y tercios y cuartos de muchas cosas. Y algo que de momento para nosotros, oye, una de las fuentes de vergüenza nacional, las mezclas y nuestro asunto racial tan polémico y tan terriblemente, ¿verdad? Lo hemos desarrollado dentro de una estructura de prejuicios y de discrimen y demás. Allá existe también ese debate, pero existe también una riqueza enorme en todas esas mezclas. Entonces, son muy vocales en reconocer también el trauma histórico de la desposesión que llevó a la realidad económica de ese país. O sea, el tema de los aborígenes, y ese para mí es la próxima frontera. No me ha sido tan evidente tener acceso a ese mundo cultural, pero es un mundo también que no podemos describir como estos muchachos que están allá en el medio del país mientras los blancos están en el borde. Hay distintos gradientes, hay aborígenes urbanos, están inmersos en el proceso político, y entonces lo hermoso, que para mí ha sido muy atractivo de todo el tema de los aborígenes allá, es las voces de activismo, lo articulados que son. Y eso me ha dado a mí casi que a veces no he extrañado a Puerto Rico mirando ese ruido, que para mí es un ruido agradable, de las voces que protestan. Hay un mensaje de reconciliación por un lado, de vamos a pedirles perdón, pero no, el activismo más radical, que es el que más me interesa a mí, lo que dice, el perdón te lo guardas. Nosotros tenemos que sentarnos a negociar, porque estas tierras son productivas, ustedes han hecho toda una riqueza nacional e internacional, nosotros necesitamos un pedazo de eso. Y ese tú a tú, el ver esas culturas reconociendo su riqueza, que son los habitantes más antiguos que tiene el planeta. O sea, estamos hablando y claro, yo no he entrado en el misticismo con el cual mucha de la cultura blanca trata también de encuadrarlo, que es una forma de exotizarlos para ningunearlos. Vamos a hablar claro, yo no he entrado en esa, pero no hay duda de que hay unas cosmovisiones que coexisten con estos aborígenes urbanos que son fascinantes. Entonces ese aspecto, pues, definitivamente pues convierte el viaje en una gran aventura a nivel de... Claro, las tensiones políticas se dividen en dos, digamos, categorías grandes. Por un lado están los que ven en China y las colaboraciones con Asia en general una oportunidad de negocio. Y ahí aquí hay pragmatismo desde los conservadores, pero que lo apoyan incluso, se ven una oportunidad de negocio y no la van a rechazar. Claro. Y están los que en otra vertiente, tú tienes los que te dicen no, nosotros necesitamos mantenernos unidos a Estados Unidos porque imagínate, nosotros somos 20 millones en esta gran isla y tenemos apenas en Indonesia 200 millones. Es decir, que hay un miedo amarillo, le llamaban antes, una palabra terrible, a que esa posible invasión, ya no de China, incluso de otros países del sureste asiático que podrían invadirnos y quitarles la riqueza. Yo creo que es el miedo también del blanco que sabe que lo que tiene lo obtuvo mediante un robo y una desposesión y están embrujados con esa posibilidad. Entonces hay un segmento que ve en Estados Unidos en su alianza el apoyo militar que necesitan con esas grandes amenazas de invasiones imaginarias que tienen ellos. Y claro, entre esas neurosis de unos y el oportunismo económico de otros que ven que proveerle materia prima a China más servicios y todo lo demás en una gran plataforma de crecimiento económico, pues entre ese debate se da el proceso político allí y claro, hay otros temas, no quiero ser reductivo, pero este es el conflicto mayor quizás de la conversación pública allá. Oye, Miguel, ahora que te escucho, pienso en todo ese miedo de la maldición amarilla que también hubo en los Estados Unidos y me acuerdo, el personaje de Fu Manchu, me acuerdo que fue uno de esos personajes que se creó también con una visión bien malévola del piel amarilla y el fenómeno en Estados Unidos de los Chinatowns que digamos de alguna manera se encuartelaron a la población china en un lugar y ya después pues obviamente se convirtió en un lugar de mucha riqueza cultural, etcétera, y hasta allá se empezaron a reproducir por diferentes razones. ¿Existe el fenómeno del Chinatown en Sydney? Sí, sí, no? Lo que pasa es que... Con toda su entrada, digamos, ¿es un Chinatown, o es que simplemente es un área donde viven los chinos? En Melbourne vi uno,
Pero es lo menos interesante quizás del fenómeno de la presencia asiática. Sí, contrario a ese imaginario de volver atrás y fomentar las visiones milenarias de las culturas asiáticas, existen barrios donde predomina la presencia china. Pero es el Shanghái de hoy. Sí, de megadesarrollo. Y de una calle bulliciosa. O sea, es más, es que no sé, o sea, es un cliché, pero es que hay que decirlo. O sea, esa escena de Blade Runner, esas escenas de Blade Runner en esa calle de Los Ángeles que parece más que está en alguna ciudad del sureste asiático, sabrá Dios dónde. Esa mezcla de alta tecnología con lo más artesanal de la comida y demás que presentaba Blade Runner entre sus muchos paradigmas innovadores para la época de lo que iba a ser el futuro, eso es una realidad allí. Y yo creo que desde la jibarería nuestra, que tenemos también acercamientos a lo asiático tan problemáticos, ¿no? En el Caribe sobre todo, para mí fue fascinante observar esa presencia y obviamente pues las mezclas de idiomas es una cosa, es que de verdad es un país que en los últimos 25 años ha cambiado considerablemente su demografía y parte de los nerviosismos que estamos hablando y de las tensiones tienen que ver con eso. Quiere decir que yo siento que he ido a muchos de los países de Asia sin haber estado allí, sencillamente por la experiencia. Entonces, se traduce en una estética. Es una estética también de exceso, de distintos niveles de lujo que compiten entre sí muchas veces. Hay una atención por la iluminación y el colorido que obviamente entra en choque con pues la cultura blanca, central, europea y demás, que tampoco explica toda la presencia blanca allí. Quería aclararte algo. Ellos tienen, dentro del propio racismo británico, que de alguna manera se coló bien duro aquí, ellos dividen a Europa entre una Europa que consideran blanca y una Europa que no es blanca para ellos. La latina, obviamente, oye, es la no blanca. Oh, sí, pero la frontera está mucho más arriba de los Pirineos. Oh, sí, en ese paquete ellos te incluyen casi que a Francia incluso. Entonces, hay una fetichización del norte europeo y una demonización, deberíamos decir, de ese sur, que incluso te incluyen dentro del concepto culturally and linguistically different. Esa es la palabra. Cult, le llaman ellos, C-A-L-D, different. Dentro de esa diferencia cultural y lingüística, que está completamente racializado el argumento, esta es una categoría oficial pública, que la usan incluso para asignar fondos de cultura, como un grupo que tiene que ser protegido y demás, pero ustedes saben que en esas protecciones también hay mecanismos de revictimización, sacarte del montón, tratarte como una cosa diferente, ningunearte incluso, pero eso es una categoría oficial, y en esa categoría, o sea, con amigos míos que son hijos de españoles o catalanes, nacidos allí, criados allí, ellos pertenecen a ese grupo. O sea, es como si su australialidad, de alguna manera, está siendo cuestionada aún, siendo más australianos, Dios mío, que muchos de los otros. O sea, y es por eso, o sea, porque ellos hasta la misma Europa la dividen. Y para mí, o sea, yo, habiendo tenido la experiencia europea, jamás había escuchado tan tajantemente esa clasificación. O sea, es como si ellos reprodujeron un aspecto del Imperio Británico sumamente racista que conocíamos y lo reprodujeron hoy, lo mantienen vivo hoy, incluso le han dado hasta nombres que lo legitiman de cierta manera, porque la intención dice que es buena, reconocer tu diferencia cultural y lingüística. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero uno puede polemizarlo. Sería interesante también ver la experiencia en Sudáfrica y ver cuán similar o no fue con Australia, en el sentido precisamente de ese tipo de clasificación, porque yo tampoco había escuchado, digamos, esas gradaciones tan digamos, elaboradas de lugares de origen, etcétera, etcétera. Interesantísimo. Y es interesante que a mí, cuando me escuchan hablar, mi acento por alguna razón, y señores, tengo el acento goleta, construyo estructuras más o menos adecuadas. Yo digo que yo hablo en about to be broken English, pero ellos preguntan, ¿y usted de dónde es? Y la primera respuesta, así, con mucha ilusión, es, ¿usted es alemán? Porque su acento suena alemán, y yo... Ese es Puerto Rico, yo no sabía eso. No, pero si tú supieras, a diferencia de Estados Unidos, que muchas veces esa pregunta, y sé que es un tópico, pero hay que decirlo, te cambian la cara cuando dices Puerto Rico y te dicen, ay, qué pena que no tenemos la cámara aquí para que se vea la cara, pero usted sabe la cara que estoy diciendo, es una cara de desilusión. Pues aquí no, cuando tú dices que es Puerto Rico,
Puerto Rico para ellos es Tahití o Fiji, pero en un lugar aún más exótico. Y entonces, claro, pues imagínate, entonces tienen a Ricky Martin que lo tienen viviendo allí, in-house prácticamente. Entonces, pues hasta ahora no ha habido problemas, pero es interesante que ellos tratan de ubicar a uno en una Europa inicialmente, cuando pues te ven con unos rasgos y demás, y pues el acento es como la excusa, te digo. Y claro, tengo que explorar ese fenómeno de si yo fuera a insertarme, ¿verdad?, de una manera más íntima con los procesos allí, qué sé yo, la producción cultural, artística y demás, la academia, cómo encajaría mi identidad necesariamente dentro del organigrama de ellos, porque obviamente no tenemos muchos precedentes, salvo los panas puertorriqueños que conozco allá. Regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán y Emilio del Carril. Y regresamos a Puerto Crítico. Y es precisamente esas experiencias que tenemos en diferentes partes del mundo, esos procesos migratorios, que de repente nos abren la cabeza a todas unas dinámicas de racialización y clasificación, de prejuicios sociales y de injusticias diferentemente sistematizadas que no conocíamos antes porque no las reconocíamos en el lugar donde vivíamos. Y es interesante porque muchas veces cuando regresamos de vuelta, o digamos cuando visitamos a Puerto Rico, empezamos a ver que, pero ven acá, si es que aquí tenemos un montón de racializaciones y a lo mejor no clasificaciones jurídicas, ¿no?, bien puestas de una manera sistemática de esa forma, pero sin duda alguna hay un montón de racismos, un montón de clasificaciones, ya sea por razones fenotípicas o de color de la piel, pero también por orientación sexual, entre otras cosas, que antes no las veíamos o no las queríamos ver, obviamente a menos que seas parte de una de esas comunidades excluidas. ¿Seguro? Que rápido te vas a dar cuenta. Es interesante, ¿no?, ese tipo de viaje y darnos cuenta de todos esos procesos cuando venimos con otros lentes y con otras miradas y con otra conciencia, hay que decirlo. De repente aquí nos damos cuenta que, espérate, ya no volvimos al mismo lugar de donde éramos porque ya no lo vemos con los mismos ojos. Y yo creo que hay un tipo de miedo también a ese tipo de visión crítica, de automirada. Yo no sé si eso es un disparate, pero lo inauguramos aquí. Del migrante cuando regresa, ¿no? ¿Qué tú crees de eso? Sí, bueno, mi percepción es que cada vez somos más parte de un gran sato, digamos, cultural y racial. Y quizás lo que yo veo detrás de estos remilgos, algunos oficiales, extraoficiales, algunos obviamente racistas en Australia, y cómo nosotros nos vemos contra eso, yo pienso que es ese reconocimiento de que, y ellos mismos te lo dicen, o sea, de que la composición demográfica inicial de Australia tiene el trauma de lo desafortunado, que sí que eran convictos, que sí que eran lo mismo, la misma historia del Caribe. Seguro. O sea, que llegaron el que no le fue bien, o el que estaba huyendo, o el pillo, el rufián, o sea, muchísimo. Exacto. Y ellos, en ese sentido, hay una empatía enorme de yo entenderlos a ellos con esos complejos que tienen frente a Metrópolis, que son modelos, o sea, el que todavía esta gente tengan todo ese respeto a la reina, que de eso pudiéramos hablar un poco, de por qué la reina es una figura. Me lo explicaron, tiene un componente jurídico. Esto no es nada más una admiración o una... Sí, tiene parte de un complejo de que a ellos les da es un pasaporte europeo que los mantiene todavía europeos en medio de una región asediada de otras etnicidades. Eso es lo del Commonwealth, ¿no? Eso sí, el planteamiento del Commonwealth es que todo el derecho, o sea, el origen del derecho es la reina. Y la reina, de hecho, en 2 ocasiones, según me explicaron, sí intervino para resolver problemas constitucionales y disolver el Parlamento y
disolver incluso la figura del primer ministro. O sea, la reina tiene ese poder. Tiene más poder fuera de Inglaterra que dentro de Inglaterra. Arreglar ese reguero que casi todo el mundo está de acuerdo, pero en voto popular no ha salido nunca, porque no se ponen... Si tú quitas ese orden de las cosas, como quien dice, si eliminamos la figura de la reina, ellos tienen que repensarse como país. La redistribución demográfica electoral, el poder, ¿cómo se va a dividir? Si va a ser federalismo a la americana o va a ser a la europea, o qué demonios ellos son. Y ellos, o sea, es casi como que romper eso les crea un problema constitucional y legal, porque toda la ley emerge, o sea, el derecho nace del brazo de la reina, como en el origen, ¿no?, del concepto legal, y la túnica aquella mesopotámica, de donde venía la palabra lugar, era como se llamaba. O sea, que hay todo un planteamiento aquí, y ellos sí quisieran ser república, pero no saben cómo llegar a eso. Entonces, pues claro, como ellos son satos, pues obviamente empiezan a crearse todas esas identidades para tratar de ellos limpiarse un poco su propia historia. Y hay algo de eso. Claro, hay un componente que trata esto con muchísimo humor, que lo satiriza. Ellos tienen un humor muy particular, se parece a veces al nuestro, de que tiene algo infantil el humor. Y claro, muchos de los temas más duros de lo racial y del prejuicio los están desarrollando desde la comedia. Hay dos comediantes allí, que ahora los nombres los he olvidado, pero que son estrellas de la televisión, y es un humor a partir de temas, de circunstancias de racismo. O sea, y se meten con todos los grupos, y es interesante porque pienso que están haciendo comentario cultural desde la banalidad, digamos, de la televisión y la tontería, pero muy interesante. Algo que yo, pensando en Puerto Rico, no se me ocurre aquí haber visto. Digo, hay grupos de teatreros jóvenes que están trabajando estos temas, pero realmente no tengo una memoria de la televisión en cuanto a comentario cultural sobre la raza, salvo, Dios mío, haber crecido con el blackface, que era algo común aquí en Puerto Rico. Sí, seguro. O las telenovelas. Seguro. O sea, que allá los temas escabrosos los han logrado de alguna manera ventilar desde la comedia. Y sí, hay un humor australiano que tiene su propia naturaleza. Entonces, otra categoría que podría ser interesante es la de los Bogans. ¿Y eso qué es? Los Bogans me lo han explicado de 20.000 maneras. O sea, se traduce quizás inicialmente como cafrería, pero sin la connotación racial terrible que tiene aquí. O sea, el Bogan es eminentemente blanco, ese es el lado racial, pero no es blanco ni pobre ni rico, puede ser de todos los espectros socioeconómicos. Sí, porque yo pensé que era una... Trash, digamos, ellos tienen la categoría white trash, la usan. La misma categoría americana, tienen la categoría redneck, la usan también. O sea que hay también unos componentes de racismo dirigidos a ellos mismos. El Bogan es una vulgaridad a niveles estratosféricos y es una estética del exceso y del lujo. Es una mezcla quizás de lo peor que uno asocia con Miami, la cultura del blimblineo quizás, pero y claro, nadie lo reconoce. El Bogan no sabe que lo es. Pero lo atacan en la televisión, en los medios, como tú no tienes idea. Es una de las cosas que más desprecian. Es el miedo a ser vulgar, que de nuevo es saberse que no somos aristócratas, somos los satos, que llegamos aquí, ¿verdad?, sin los apellidos adecuados y demás. Quiere decir que ellos, cualquier foco de vulgaridad, fíjate cómo tienen una palabra, tienen una estigmatización nacional, casi para mantenerlo en una cerca y que nadie se mezcle con eso. Wow. Entonces, ¿cómo sería una manera, Miguel, de concluir este programa de una forma que nos ponga a reflexionar sobre la migración, sobre el que se va y el que se queda? Que tal vez, no sé si ni siquiera debemos terminar hablando del que se va y el que se queda, porque la verdad es que yo no sé si es tan así, o sea, digamos, precisamente porque continuamos en comunicación. Muchos se quedarán en el territorio, pero como tú dijiste ahorita, hay personas que están aquí y se han ido hace rato, ya a través de los medios o como sea, se encierran y no están en contacto con esto que llamamos el país. Sin embargo, otros se van y sí están en contacto. Yo te diría que el cierre es, Juanqui, aprovechar estas oportunidades, cómo se abren las puertas emocionales, intelectuales de uno, cómo uno empieza a verse a uno mismo y a sus circunstancias de maneras inéditas. Yo creo que el país necesita verse de forma inédita. No es repetir los mismos labels con los cuales nos clasificamos o nos problematizamos. Y yo creo que el ejercicio de huir de uno mismo por un momento dado, curiosamente, puede ser la mejor oportunidad para reencontrarnos de otra manera, de una manera donde no nos conocíamos. Y para eso hay que perderle el miedo a los límites, a los bordes que nos definen. Y eso, pues sí, va a requerir un activismo en ocasiones de línea dura.
porque no creo que va a pasar naturalmente. Hay una resistencia local a esas conversaciones que van a desmantelarnos como nosotros nos imaginamos. Y hay que perderle el miedo a ese abismo. Yo creo que si hablamos de oportunidad de desarrollo económico para Puerto Rico, es la creatividad que surgiría de ese momento de convertirnos en exilados de nosotros mismos por un tiempo, por todas las cosas que vamos a aprender que no habíamos visto. Es esa especie de quijotada local que hay que iniciar. Que fue un acto de escape también, y sí hay delirio, y sí hay transformación. Yo creo que por ahí va la cosa, no es por el lado de la seriedad y del pragmatismo que nos pintan como recurso. Yo creo que hace falta un componente de escapada delirante, pero con una mente inteligente que de alguna manera se autoevalúe una y otra vez, y la mejor intención de conversar unos con otros, que eso no creo que está pasando todavía, y si pasa es a unos niveles tóxicos y de garata que son innecesarios. O sea, no creo que es parte del camino. Eso es algo que no hace falta. Nada más que incluir. Muchas gracias, Miguel Rodríguez Casellas, y te celebramos. Y nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Gracias por escucharnos. Gracias a ustedes.